Bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches. El objetivo de este video es resolver una integral por el método de fracciones parciales, que, que es una técnica de integración que sirve para resolver integrales cuando tenemos una fracción bien grande y que usando las técnicas anteriores no es posible hacerlo, o es posible pero tomaría mucho tiempo. Entonces, el método de integraciones parciales sirve para poder resolver una integral de una forma más sencilla y ahorrándonos mucho tiempo. Entonces, en realidad el tema no es fracciones parciales, sino descomposición en fracciones parciales. Es decir, si yo tengo una fracción, digamos, en este caso la fracción de x al cuadrado más 1 entre 3x al cubo más 9, digamos. El propósito de la descomposición es descomponer esta fracción entre varias fracciones pequeñas, más bien decir, descomponer esta fracción grande entre varias pequeñas y que al sumarlas me van a dar esto. Más adelante voy a explicar cómo es que se hace eso, porque hay unos casos y qué es lo importante que se debe hacer para poder hacer esto, o cómo lo podemos identificar. Bueno, una definición más formal sería esto. Se dice que una fracción racional, p de x sobre q de x, cabe destacar que estas son polinomios, en una fracción propia si el grado del polinomio p de x es menor que el grado del polinomio q de x. ¿Ok? Entonces, si el polinomio del numerador, que el numerador es p de x, ¿verdad? Es menor que el grado del q de x, sería una fracción propia. En caso contrario, es decir, si el grado de p de x es mayor o igual al de q de x, sería una fracción impropia. Entonces, toda fracción impropia se puede expresar efectuando la división. Entonces, es como que yo diga que voy a hacer una división larga y esto es lo que voy a obtener. Entonces, algo bien importante es que cuando tenemos una fracción impropia, una integral, nosotros fácilmente podemos hacer lo que es una división larga para obtener la respuesta y poder integrar. En este caso vamos a hacer una integral que es una fracción propia, que el grado p de x es menor que el grado q de x. Y la integral que vamos a resolver sería esta, que si nosotros vemos el grado del q de x es 4 y el grado de p de x sería 2, ¿verdad? El grado mayor. Eso quiere decir que esto sería una fracción propia, según la definición. Tenemos varios casos que estos casos nos van a determinar qué vamos a seguir para poder resolverlo. Son 4 casos y no son difíciles, no es de memorizar tampoco, solo es de identificar cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Algo muy importante es que la fracción parcial dependerá de la factorización que le damos a q de x. Ya habíamos dicho que q de x es el denominador, el polinomio que está en el denominador. Entonces,
nosotros tenemos que saber bien cómo es la factorización. Las técnicas de factorización, que en este caso pueden ser fórmula cuadrática, tanteo, completación de cuadrados, división sintética, dependiendo del polinomio que tengamos. Entonces, el caso 1, q de x tiene factores lineales no repetidos. Un ejemplo, un factor lineal quiere decir que su grado solo es 1. Esto lo podemos comprobar en una gráfica. Nosotros venimos en un plano cartesiano y si yo igualo este factor a y, yo digo y es igual a esto, yo voy a obtener una línea que sería por aquí, ¿verdad? Una línea. Entonces con eso podemos asumir o bien determinar que un factor lineal, ¿verdad? Que es una línea. Bueno, entonces no están repetidos, quiere decir que cada factor es distinto. Podemos ver que este es distinto a este. Entonces lo que procede a hacer es separar cada factor. Aquí tenemos este, aquí tenemos este. Y en el numerador vamos a poner una letra mayúscula siguiendo el alfabeto, ¿verdad? Entonces aquí hay menos 3, arriba va una mayúscula, que seguiría la B con el siguiente factor. Si existiera otro factor, pues sería C entre el factor que sea, ¿verdad? Que como no lo tenemos aquí, pues aquí sería el factor, ¿verdad? Entonces, eso es. Caso 2. Q de X tiene factores lineales repetidos. Entonces, igual, son factores lineales. Podemos ver que su grado es 1, que hay un 1, que hay un 1. Entonces son lineales, pero están repetidos. Si tiene un exponente aquí, o sea, mayor o igual a 1, bueno, mayor a 1, quiere decir que el factor está repetido. Quiere decir que hay 2 de estos y aquí hay 3 de estos. Entonces, similar al caso 1, vamos a separar cada factor, pero ahora el factor que tiene 2, por ejemplo, el primero este, sería x menos 2. En el siguiente sería x menos 2 al cuadrado, porque son 2. Con el siguiente factor sería 2x más 1. Como son 3, el siguiente sería 2x más 1 al cuadrado. Y por último, 2x más 1 al cubo. Si existiera, digamos, si este no fuera 3, sería un 4 acá. Quiere decir que aquí tendríamos más f entre este factor al cuadrado, ¿verdad? Esto de aquí, solo que al cuadrado. Si existiera, ¿verdad? Pero como no existe, entonces solo dejamos así, sin esto. Bueno, el caso 3. El caso 3 dice que q de x tiene factores cuadráticos irreducibles no repetidos. ¿Qué quiere decir irreducible? Quiere decir que si yo agarro este factor y lo intento factorizar, o lo intento hacer, o sea, o lo intento expandir, no se va a poder. Tomemos este, por ejemplo. Este es una suma de cuadrados. Y no existe o sea, en el mundo matemático no existe una fórmula para descomponer esto. No existe. Este, por ejemplo. Este, si nosotros hacemos el discriminante, que sería b a la 2 menos 4ac, y metemos estos factores, bueno, los coeficientes, vamos a ver que nos va a dar un número negativo. Y si nos da un número negativo, quiere decir que no se puede factorizar y sería ya más números complejos. Entonces, esto, o sea, determinamos que estos son irreducibles. Después, entonces, separamos, solo que ahora para cada factor cuadrático,
Bueno, un factor cuadrático, nosotros lo graficamos, nos va a dar una parábola, ¿verdad? Porque es cuadrático. Bueno, entonces para cada factor cuadrático, en el numerador vamos a poner dos letras y la primera letra va a llevar una X, ¿verdad? Voy a borrar esto. La primera letra va a llevar una X aquí y va acompañado con la siguiente letra del alfabeto. En este caso, para el primer factor sería X más B, para el segundo factor, pues sería la siguiente letra, que es X más D, sobre el factor. Si existiera otro factor, sería más X más F. Y aquí iría el siguiente factor, ¿verdad? Entonces le vamos a poner una F de factor. Eso sería si hubiera otro factor aquí. Fuera irreducible y cuadrático. Entonces, eso sería. Para el caso 4, Q de X tiene factores cuadráticos, irreducibles y repetidos. Entonces, igual, igual que el caso 3, en el numerador vamos a hacer la misma técnica, que la primera letra va a llevar X, la siguiente va a ir sola, y vamos a seguir el mismo procedimiento del caso 2 para factores repetidos. Entonces el primer factor, aquí es la 2 más 4, en este caso sería 1, o sea, a la 1, y aquí arriba tendremos a X más B, porque es el primer factor. El siguiente factor sería Cx más D sobre el mismo factor este, pero al cuadrado, porque son dos. Y hacemos lo mismo con este, aquí le podemos poner un 1, porque hay dos, ¿verdad? Aquí a la 2 más 1, X más F, X, X más H, porque son las letras que siguen, ¿verdad? Y el siguiente factor al cuadrado. Los factores Q de X se determinan después de la factorización. Entonces es muy importante que sepamos bien cómo se factoriza. Si factorizamos mal, vamos a tener factores incorrectos que al final resultarán perjudicando toda nuestra integral. Entonces sería malo que eso pasara. Entonces, volviendo a nuestro ejercicio, el primer paso que hay que hacer es factorizar el denominador. Si lo factorizamos, entendemos esto. Aquí ya no tomo la integral, solo tomé la fracción, ¿verdad? Por eso no le puse el gancho ni el diferencial de x. Entonces, esto nosotros podemos ver que es un binomio al cuadrado, ¿verdad? Si efectúo lo que hay aquí, me va a dar esto. Entonces, aquí yo puedo aplicar lo que es el caso 2, ¿verdad? No, el caso 4, que en el caso 4 dice que son factores irreducibles cuadráticos, pero no podrán decir, este factor se puede reducir. Sí, se puede reducir, pero resulta que si yo lo hago de esta forma, también no podemos llegar a la misma respuesta. Entonces, y además nos sirve para aprender dos de los casos de las fracciones parciales. Entonces lo separamos, así como el caso 4, y obtendremos esto, ¿verdad? Pueden volver para ver cómo son los casos, para comprobar. Entonces sumo ambos lados, este factor lo sumo a ambos lados, lo multiplico a ambos lados, perdón, para poder cancelarlo. Entonces aquí yo cancelo este con este, aquí estos dos se van, aquí cancelo este y aquí me quedaría uno de estos. Resultando así, como aquí ya lo cancelé, solo me queda esto y, y después solo me queda
uno de estos porque se me fue uno con acá. Y estos dos se van. Entonces esto queda así. Después hago distributiva con estos de aquí y estos de aquí, resultando en esto. Y esto de aquí, que subrayé. Es bueno hacer distributiva porque lo vamos a necesitar después. Yo no voy a explicar por qué. Entonces, ya teníamos esto. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar los coeficientes de cada grado. Entonces sería así. Los coeficientes de x al cubo. Entonces nos vamos a ir a la derecha. A la derecha nosotros vemos que hay 0 coeficientes de x al cubo. Entonces, como que digamos que aquí tenemos un 0 de x al cubo. Entonces, como a la derecha hay 0, ponemos 0 aquí. Y a la derecha, bueno, a la izquierda, ¿vale? Y a la derecha, los coeficientes con x al cubo solo es a. Entonces, por eso que lo ponemos así. Después, coeficientes de x al cuadrado, que es este, que a la izquierda es menos 2. A la derecha, vamos a tener que b positivo. Coeficientes de x, pues son 0. No vemos un coeficiente que tenga x a la izquierda, pero a la derecha tenemos 2 que es menos a y más c. ¿Verdad? Estos dos. Después, términos independientes que no tienen x, solo es 1. A la derecha lo ponemos, a la izquierda, perdón, y a la derecha serían los que no tienen x, que es menos b y d. Entonces, nosotros hacemos dpf, podemos encontrar todos los valores de cada letra. Entonces, traemos de vuelta la fracción y sustituimos los valores. Como a es 0, esto se cancela. Como c es 0, esto se cancela. D vale menos 1 y b vale menos 2, resultando en esto. Entonces, después, lo que procedo a hacer es que esta fracción ahora va a ir en integral y voy a sustituir esto aquí, resultando en esta integral. Esta integral ahora es mucho más fácil resolverla que la que teníamos inicialmente. Entonces, tenemos esto. La podemos separar porque es una suma. Puedo extraer el menos 2. Y para este hay una fórmula básica que es esta. Que si uno la tienen deberían copiarla porque sirve bastante. Y suele aparecer bastante veces. Pero aquí notamos que este va a necesitar otra vez integración con fracciones parciales. Y este ya lo pudimos integrar, pero faltaría este. Entonces, otra vez vamos a hacer esto, pero con otro caso y les voy a explicar por qué. Entonces teníamos el resultado de la primera integral, pero no tenemos el de la segunda. Ahora aquí vamos a hacer el caso 2, ¿verdad? Porque el caso 2 habla de factores lineales repetidos. Entonces pueden revisar cómo es eso y ven que es así. Entonces, ¿por qué no lo hice como el caso 4? Si yo lo hiciera como el caso 4, al final yo voy a obtener otra fracción con otro de estos, otro repetido. Y al yo tener otro repetido, otra vez voy a tener que hacer fracciones parciales. Entonces tomaría mucho tiempo. Entonces, hago toda la operación para cancelar esto con esto. Esto lo pueden hacer ustedes, algo un poco largo, un poco de álgebra, pero es sencillo. Entonces, sustituyendo los valores prohibidos, podemos obtener b y d. ¿Por qué usamos valores prohibidos? Porque al usar nosotros valores prohibidos, vamos a tener ceros en algunas con las multiplicaciones. Por ejemplo, aquí, esto se nos va, y aquí, este se nos va. Aquí tendríamos 0, aquí 0. Y después solo sustituimos menos 1 en este y obtendremos estos valores de aquí.
Igual ustedes lo pueden hacer para comprobarlo. Entonces sustituimos los valores de B y D, ya lo conseguimos, para encontrar A y C. Entonces nosotros vemos que aquí lo sustituimos y hacemos el álgebra de todo esto. Resultaría en todo esto. Yo lo ordené para que no me confundiera tanto. Y hacemos lo mismo de la primera fracción. Buscamos los coeficientes de cada uno. Entonces a la derecha hay 0 coeficientes de x al cubo, pero a la derecha está a y c. A la izquierda de x al cuadrado hay 0. A la derecha está a menos c y menos un medio. Están a, c y un medio. Lo que tienen x son este y este. Y lo que son independientes, pues a la izquierda es 1 y me falta un menos, perdón. Y a la derecha es menos a más c y un medio. Entonces nosotros podemos obtener cada resultado de la fracción. Bueno, cada resultado de cada variable. Entonces, trayendo otra vez la fórmula, vamos a sustituir los valores que habíamos obtenido. Los sustituimos aquí. Al sustituirlos tendríamos esto. Nuestra integral va a ser, o sea, esta integral es esto. Y esto lo vamos a sustituir en la integral, resultando en esto. Nuestra integral nueva sería esta. Entonces, esta integral ya sale directa. Si quieren, esta la pueden separar entre varias integrales. Entonces, la primera integral, aquí podemos extraemos el 1/4 y nos quedaría 1 sobre x menos 1. Esta sale directa, que es el logaritmo natural de x menos 1. Y el siguiente, negativo, ¿verdad? Extraemos el 1/4, pero este va a cambiar a positivo porque este, para poder integrarlo, tenemos que subirlo como x menos 1 a la menos 2. Y de ahí lo integramos y abajo vamos a tener un menos 1. Y como tenemos un signo, sería más. Se cancelaría. Este es lo mismo que este, el mismo proceso de integración, y este es lo mismo que este. Es por eso que cambian los signos. Entonces, ya tendríamos lo de la primera integral, que es este, más lo de la segunda integral. Y al final siempre lo de la constante de integración. Entonces, este sería el final del ejercicio. Cualquier pregunta, pues para eso está el foro. Y este ejercicio es muy bueno porque se aplican varios de los métodos de integración. Entonces, esto sería todo y gracias por su tiempo.